Claudia Lisa, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Yusi. Vamos a saludar en este momento a Yudelka Ramos, quien va a compartir con nosotros a partir de este momento junto a nuestro asesor tributario del patrón de la tarde, Bernardo Espinosa. Ya ustedes saben entonces de qué trataremos. Yudelka hablará de temas de la Tesorería de la Seguridad Social y las AFP y por supuesto Bernardo nos ayudará en el tema. Hola Bernardo. Saludos a todos. Yusi, Nelson, Juan y a usted, Claudia Lisa. Un placer estar aquí. Comienzo por Bernardo, porque Bernardo forma parte de nosotros y ahora de manera formal pues damos la bienvenida a nuestra invitada de la tarde, que es Yudelka Ramos. Gracias por estar con nosotros, Yudelka. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y de verdad que muy agradecida por tan valiosa invitación y estar con Bernardo, ¿verdad? En este programa, estar con todos ustedes y espero que sea de mucho provecho. Bernardo, bueno, Yudelka, el escenario es de Yudelka hoy. O sea, nosotros vamos a formar parte del equipo que le va a hacer algunas preguntas y yo quiero hacer una introducción. Yudelka es una profesional muy preparada en todo lo que tiene que ver con la materia de, no solo de seguridad social, también en materia laboral, fiscal y contable también. O sea, pero en esta ocasión vamos a tratar el tema de todo lo que tiene que ver con seguridad social, porque hay muchas dudas, sobre todo con esto de los programas FASE, de si me dan la dispensa, si no me dan la dispensa, que si dejo al empleado fuera en fase 1, en fase 2, si tiene cobertura, si no tiene cobertura. Y nosotros quisiéramos, Yudelka, que usted nos explicara la situación actual de los empleados que están suspendidos y de los que están trabajando con pago recortado, como le diríamos. Una parte lo paga el gobierno y otra parte la paga la empresa. ¿Cuál es la situación actual con el tema de la seguridad social? Porque entendemos que hay empleados que le están rechazando el seguro, sobre todo el seguro médico. Bien, lo primero que tenemos que enfocarnos para poder responder a su pregunta, licenciado, es en el decreto 14320. Ese decreto 14320, en su artículo 4 y 5, realmente fueron los que dieron nacimiento al programa FASE. Y ellos, esos artículos, nos dicen cómo debemos manejarlo. Bien, lo vamos a manejar con empleados suspendidos que debemos reportar a CIRLA con un DGT-9 que no pagarán seguridad social y que el gobierno se compromete a pagar por ellos y dispersar los fondos a todas las ARS para que no se caiga la cobertura ni de ellos ni de sus dependientes. Ese es el programa fase 1 con empleados suspendidos y que están en un DGT-9. Ahora bien, fase 2 no tiene empleados suspendidos, no van en DGT-9 y los empleados siguen trabajando. Con la única diferencia de que ambos recibirán una ayuda, menor una y mayor otra. Los que están trabajando, que sí deben estar en la TCS, deben aportar a la seguridad social, van a recibir una ayuda de 5,000 pesos como avance de nómina que tiene que pagar la empresa. Pero esos 5,000 pesos deben pagar seguridad social, porque así lo estipula el artículo 5 del decreto 14320. ¿Estamos? O sea, el empleador se hace responsable de mantener el salario íntegro de un empleado que realmente no se encuentra suspendido, porque es bueno aclarar que un empleado suspendido es un empleado que está bajo el amparo del artículo 50 de la ley 1692, donde salario y suspensión, pero no van de la mano, no pueden ir juntos. Por eso es que en fase 1, solo si el empleador quiere, si toma la decisión, le da una subvención, una ayuda al empleado. Y esta a su vez se reporta en la tesorería, pero en otras remuneraciones.
porque cuando el empleado está suspendido, está en fase 1 y con un DGT-9, no hay importe a la tesorería de la Seguridad Social. Todo lo contrario, con fase 2, el empleado se queda cotizando en la Seguridad Social y deben cotizar tanto la parte que le toca al empleador como la parte que está aportando el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con la cobertura? Que hay empresas que tienen empleados en fase 1 y en fase 2, pero no están pagando la tesorería de la Seguridad Social por la prórroga que dio TCS. TCS dio prórroga, pero esto realmente no lo exime de pagar la tesorería, que se va a caer su cobertura a los 60 días. Y por eso es que ahora están surgiendo casos de que hay empleados que no tienen cobertura, licenciado. Licenciada, hay un debate en torno a los empleados suspendidos en este momento. Esto de la seguridad social, licenciada, esto es un trauma ¿verdad? Sobre todo para los trabajadores. Pero ahora se está planteando que en lo que tiene que ver con los que están suspendidos, el sueldo 13 de diciembre le corresponde un porcentaje, porque supuestamente están suspendidos. ¿Es legal lo que se está planteando, licenciado, en ese aspecto? ¿Es cierto que es un porcentaje que le corresponde al empleado que está suspendido? Sí, si nosotros nos vamos a la ley 1692, artículo 219, dice claro que se debe sumar para la parte de la regalía todo lo devengado en el año calendario. El empleado que está suspendido no está devengando salario. Por ende, no se le va a computar salario para la regalía. ¿Por qué? Porque hay otros derechos como las vacaciones, la bonificación, inclusive hay indemnizaciones como el preaviso de cesantía que van a tener que manejarse o se deben manejar de otra manera. De otra manera, pero en lo que tiene que ver con la respuesta a su pregunta, si a los empleados suspendidos solo le va a corresponder una proporción de la regalía, así lo estipula el artículo número 4 del decreto 143/20 y también lo estipula el artículo 219 de la ley 1692. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que es legal que solo le corresponda una proporción. Pero también es bueno aclarar, van a venir muchos disgustos, porque, por ejemplo, un empleado que solo haya laborado en enero y febrero y marzo, vamos a suponer 3 meses, perfecto, ese empleado se encuentra suspendido. FASE extendió el tiempo de suspensión hasta diciembre. Es un empleado que si gana 15,000 pesos, multiplicado por 3 y dividido entre 12, le va a corresponder una proporción muy mínima. Y es un empleado que por no conocer de las leyes de las que estamos tratando nosotros, va a recurrir a una demanda. O sea, las demandas van a ser masivas. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido nuevo, tanto para los empresarios como para los empleados. Y en ese caso, lo que les recomiendo es que cuando le corresponda pagar la proporción de la regalía, firmen un descargo para que las partes se cubran de cualquier demanda penal, civil, laboral y de seguridad social. En el caso de los empleados públicos que en este momento están siendo cancelados masivamente de las instituciones públicas, ¿cuál es su situación legal, tanto en lo que tiene que ver con el sueldo 13 de diciembre como con la responsabilidad que tiene el Estado frente a un empleado que trabajó hasta el mes de septiembre, por ejemplo, porque es ahora que se están cancelando muchos? ¿Cuál es la situación para esos empleados que salen de las instituciones públicas? Miren, es bueno recalcar que los empleados públicos no se rigen por la ley 1692. Perfecto. Entonces, los empleados privados
sí se rigen por la ley 1692. Ellos se deben regir por su propia ley orgánica, los empleados públicos, porque ellos en materia laboral tienen otro mecanismo. Ellos no se rigen por esta ley que sí rige a las empresas privadas. ¿Estamos? Sin embargo, aclarar ahí, licenciada, que la ley 4108, que rige la función pública, le da derechos de igual manera a esos empleados. Claro. Derechos adquiridos y derechos laborales también. Pero el tratamiento es otro. Y el órgano donde ellos tienen que recurrir no es el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Administración Pública o el MAP a hacer sus reclamos. Pero sí tienen los mismos derechos. Lo que pasa es que el Estado, por su estatus, su categoría de regulador, no se va a embargar, no se va a demandar, y la gente prefiere o esperar o no hacer ningún reclamo. Sí, y también ahí mismo, licenciado, es bueno que los empleados públicos que nos están escuchando sepan que no es que ellos no tienen derecho a vacaciones, que no es que no tienen derecho a regalías, pero ellos lo tienen y a veces hasta mejor que nosotros, los empleados privados. Pero realmente no es en la ley 1692 donde ellos deben amparar sus derechos, sino deben ampararlo en la ley 41-08, ¿verdad? De administración pública. Es ahí donde están todos los derechos de ellos. Sí, Yudelka. O sea que la cesantía, Gloria Lisa. que cesantía no se le paga a los empleados públicos. No, los empleados públicos, el derecho adquirido es, creo que 30 días de salario por cada año acumulado. O sea, no hay preaviso, no le llaman cesantía, hay como una especie de compensación laboral equivalente a 30 días de salario por cada año de trabajo acumulado, y eso está estipulado en la ley 4108. Distinguida, Indemnizaciones. en el programa FASE se señala que pasan de 1.500.000 los que están en el mismo, y la mayoría en ese programa son del sector privado. Y cuando se fue al programa FASE, a las suspensiones, se aclaró muy bien que la suspensión y el tiempo no afectaban la regalía final, aunque yo sé que usted explicó sobre esa parte, pero me quedé con la duda, porque esto afecta a la mayoría de empleados públicos. Hoy, Rafael Alburquerque, que él es vicepresidente y experto en derecho laboral, dijo que los empleados privados quedaron protegidos en torno a esto, que no le afecta a la regalía pascual. Bien, lo que realmente a los que no le afecta la regalía es a los empleados que están en fase 2. Los que están en fase 1, deberíamos entonces tener qué parte va a sustituir el artículo número 4 del decreto 143-20, donde sí se especifica que el salario número 13 va a ser afectado por los meses donde el empleado no recibió salario en fase 1. Recuerden que tenemos fase 1 y fase 2, pero en fase 2 no se va a afectar la regalía porque el empleado sigue normal trabajando. Es una de las condiciones del programa fase 2, de que el empleador no suspenda a sus empleados y le siga pagando de manera normal. Ahora, en fase 1, sí hay una suspensión porque hay un DGT-9. Y cuando hay un DGT-9, la empresa se exime de pagar salario y el empleado de rendir una labor. Por ende, donde no hubo salario y amparándonos en el artículo 219, la sumatoria de los meses calendario se van a ver afectadas cuando se divide entre 12 para fase 1. Sí, pero lo que dice Nelson ahí, quiero apuntar ahí la de Alisa, que no se me pase. Lo que Excúsame, hermano. Hay que hablar también que esa parte que usted señala está en un decreto que está suprimiendo una ley, la ley laboral. Y es que quería acotar también. Sí, adelante. Sí, quería acotar que con relación a lo que dice el doctor Alburquerque, no es
con el salario de Navidad, es de liquidación que él habla. Ah, ok. Ah, no, la liquidación no se Que afecta no ni se fase uno pierde, ni fase exacto. 2. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Cuando estamos hablando de vacaciones, fase 1 no afecta ese derecho. Cuando estamos hablando de prestaciones amparadas en el artículo 86 de la ley 1692, fase 1 no afecta el preaviso ni la cesantía. En ese caso, estamos todos de acuerdo. El tema ahí es, como apunta Nelson, el Código de Trabajo en el artículo 51 prevé la suspensión por causa fortuita o por otra causa que la empresa pueda probar que no puede seguir operando por los próximos meses. Pero eso es hasta 90 días. O sea, el código no prevé suspensión más allá de 90. Entonces, mi pregunta es, esos empleados que fueron suspendidos más allá de 90 días fuera del alcance del Código de Trabajo, pudiesen tener derecho ante un tribunal a reclamar que se les reconozca ese tiempo después de los 90 días. Hay empleados que están suspendidos y van a estar suspendidos hasta diciembre. O sea, está bien, los 90 días que prevé el código no me incluye salario en esos 3 meses. Pero después de los 90 días, que el código no prevé suspensión mayor de 90, ¿qué va a pasar cuando el empleado demande ante un juez donde no tenemos jurisprudencia? Sí, en ese caso, miren lo que va a pasar. El ministerio es el que ha estado otorgando suspensiones recurrentes porque deja habilitado el DGT-9 en CIRLA. Bien, ¿quién es que debe regir, verdad, la relación entre empleados y empleadores? El ministerio. Perfecto, pero tenemos una ley. Debió venir una modificación. Ahí es donde realmente... Como en España, lo hicieron, en España. Ahí es donde está la falta y es donde, bueno, yo soy de opinar que van a venir demandas porque los empleados no conocen de que me mandaron para mi casa 6 meses. Entonces, por encima de la ley, no puede estar un DGT-9 que sigue abierto hasta diciembre sin un amparo legal. En eso totalmente de acuerdo con usted, licenciado. Pero entonces tendríamos que llamar al tribunal, al Ministerio de Trabajo, para que él, ¿verdad?, pueda decir o pueda defenderse o pueda alegar. Ahora bien, también tenemos el pronunciamiento del presidente. El presidente extiende fase y la única forma de que fase pueda continuar es con un DGT-9. La única forma de que el empleado pueda recibir, ¿verdad?, lo que da fase es con un DGT-9. Entonces, un asunto de Estado, licenciado. Es un asunto de Estado que va a traer problemas, pero lo que tenemos que hacer como empresarios es tratar de buscarle la vuelta a este asunto. Porque hay una brecha ahí muy peligrosa entre la relación laboral. Debió venir una resolución, debió venir una modificación a la ley 1692, artículo 51 siguiente, para amparar los empresarios de esos 3 meses que solo da la ley. Al Entonces, igual que el teletrabajo. El teletrabajo es una nueva modalidad. Mire, licenciada, usted me dice modificar la ley 1692, esa es la del Código Laboral de Trabajo. Pero óigame una cosa, usted me dice para proteger a las empresas, pero ¿y a estos empleados? ¿Quién los protege? Que van hacia los tribunales, van mucho a los tribunales y las empresas van a alegar que no tienen, que van a cerrar y esto, pero ¿y estos empleados que están cobrando, algunos de ellos, una tercera parte de su salario? Otros ni cobrando están y tendrán que ir a un proceso judicial para defender su derecho. Yo pienso que aquí hay que enderezar muchas cosas en este proceso. Claro, totalmente de acuerdo. Cuando yo me refiero a la parte de amparar esa parte de la suspensión, me inclino hacia los dos, tanto el empleado como el empleador. ¿Por qué? Porque los dos se están viendo en una situación un poco difícil. Las empresas que no están produciendo y un empleado que está pasando necesidad en su casa. Un empleado que debió estar amparado
por el Estado Dominicano ante esta situación, un empresario que debió estar amparado con una cesantía por desempleo y que todavía estamos esperando que se aplique. O sea, si nosotros tuviéramos ahora mismo una cesantía por desempleo, todos los empleados estuvieran cobrando su salario normal, no estuvieran cobrando una ayuda que no es ni siquiera la tercera parte del salario que estaban devengando. Para eso se paga la seguridad social, para que en momentos como estos y en momentos donde el empleado es desahuciado, no se quede desamparado. Y es otra cosa que hay que modificar de la ley 8701 sobre seguridad social. Licenciada, está claro que ya la República Dominicana tiene un código laboral que es obsoleto, es decir, está muy atrasado. Pero cada vez que se plantea la posibilidad de modificaciones, entonces viene la incertidumbre, el temor de que las conquistas de los trabajadores sean limitadas aún más. Y el principal temor es el tema precisamente de la cesantía, que un sector de los empresarios entiende que la cesantía debería de ser eliminada. Entonces, en ese sentido, yo quisiera conocer su interpretación sobre las conquistas que tiene el Código Laboral para los trabajadores y cuáles deberían de modernizarse, y sobre este temor de que se elimine la cesantía. ¿Cuál es su apreciación? Mire, yo estoy 100% de acuerdo que no se elimine la cesantía. Es un derecho que los empleados tienen y que han ido acumulando y que le va a servir de base cuando sean desahuciados. Además, es algo que ya es ganado. O sea, la ley no puede ser retroactiva para perjudicar al reo. ¿Estamos? O sea, yo en desacuerdo total de que la cesantía sea tocada. Ahora bien, de que se debe reformar nuestra ley laboral 1692. Claro, pero después sin afectar lo que ya estaba ganado. Pero licenciada, hay una situación, licenciada. Por ejemplo, en el sector zona franca, los empleados masivamente quieren que en diciembre se le cancele, se le entreguen sus prestaciones y entrar nuevos en enero, con el propósito de aprovechar, ¿verdad que sí?, el dinero de diciembre, aunque en enero entren nuevos. Esa es una situación. Entonces, los empresarios no quieren que sea así, licenciada. Es que no debe ser así. Es que la ley no contempla que sea así. El usted liquidar supuestamente a los empleados todos los años es voluntario. lo perjudica totalmente a ellos. ¿Por qué? Porque la cesantía es un derecho acumulativo que después que el empleado tiene 5 años comienza a acumularse en base a 23, antes en base a 21. Entonces, cuando el empleado tiene 5 años, ya el escenario es otro en cuanto a lo que es cesantía. Y por eso es que el tribunal ha condenado a empresas que realmente toman la iniciativa de parte de ellos de liquidar todos los años. Liquidar todos los años no es una práctica legal, es una práctica a la que las empresas pues se han dado a la tarea y que realmente le hacen mucho daño en un tribunal. Ni siquiera con el año, licenciada, 11 meses y medio para darle 14 días nada más de cesantía. Sí, así es. Mire, pero hay muchos puntos de consenso entre los empresarios, los sindicalistas y el gobierno con relación a la reforma al código. Y es justo que hayan cosas que se separen, como por ejemplo, no es justo para una empresa acudir a un proceso que si es condenada en prima fase o en primera instancia, inmediatamente apela, tiene que pagar el duplo de lo que se le ha condenado en primera fase. Y esto fue algo de lo que se ha consensuado de que se va a eliminar del código. Y hay otro proyecto, lo que ha parado parece ser que es la cesantía. Ahí hay razón para los empresarios. Sí, bueno, sí, continúe, Yudelka. Lo que si nosotros nos ponemos a leer el historial
de lo que ha sido la aprobación a esta reforma, lo que ha paralizado su aprobación, ¿verdad? Es la cesantía. Correcto. Que los empleados entren como nuevos, aún no tengan 2 meses de haberse desahuciado de la empresa. Eso es algo que no da miedo. Lo que realmente da miedo es el monto del dinero involucrado en la cesantía de los empleados. Y eso es obvio que va a crear un caos a nivel nacional cuando los empleados que están contando con una cesantía quizás de 300,000 pesos se vean o se enteren de buena primera que la misma ley, que de ser retroactiva sería inconstitucional, le quita ese derecho. O sea, sería un caos nacional y a ningún gobierno le va a querer entrarse en ese paquete. Bueno, muchos empleados han presentado inconvenientes con relación a su ARS, a su seguro médico, porque en varias ocasiones y reiterativo se han presentado informes por parte de la CISARIL y que los seguros médicos quedarían en iguales condiciones y que tanto el empleado como sus descendientes, pero no se da esto. Hay muchas personas que han perdido ya ante la suspensión su seguro. No, el seguro no se pierde. No se pierde la cobertura de los que están en un DGT-9 y con fase 1 aprobado, que es muy bueno. Porque, por ejemplo, en mi oficina, en marzo había contratado 2 personas y tuve que suspenderla porque llegó el asunto del toque de queda. Sí, esos empleados están en DGT-9, pero no están en fase 1. Esos empleados yo no los saqué de la seguridad social. No los saqué porque si los saco de la seguridad social, no aplicaron para fase 1, entonces la cobertura se le iba a caer a los 60 días. Es un punto que las empresas deben analizar si sus empleados están en esa condición. Pero la seguridad social, el Consejo de la Seguridad Social ha sido reiterativo con 2 resoluciones de que por no pago de la factura o porque esté en fase 1 o en fase 2, no se le debe prohibir el acceso al servicio de salud. Entiendo que la Yalitza se refiere a eso, que aún lo siguen haciendo. ¿Dónde deben recurrir? Si a la DIDA, a la CISARRID, porque se están dando esos casos. Sí, lo primero que tienen que hacer es ampararse en la resolución del Consejo 499-01. Esa es la resolución que me da cobertura a mí durante todo el mes de septiembre. Y luego, yo sé que el Consejo va a emitir la siguiente porque esto es hasta diciembre. Ahora bien, lo primero que tiene que ver el empleado es si está cotizando en 2 empresas, si su pareja ha sido suspendida o no. Son muchas cosas que se pueden dar para que se caiga la cobertura. Ahora bien, si la persona no está en un núcleo familiar, recuerden que si usted tiene su esposa, licenciado, y su esposa que lo arrastra a usted, aunque usted sea afiliado, si su esposa no fue suspendida, pero por ella no pagaron, a usted se le va a caer la cobertura. Porque ella, la afiliada principal, ella es la cabeza. Y usted dice, pero yo estoy en un DGT-9, yo estoy en fase, dice usted, licenciado. Sí, es cierto, pero quien le da la cobertura a usted, ¿verdad? Es su esposa, que no está suspendida, pero por ella no están pagando. Hay que ver la razón. Entonces, lo más recomendable es dirigirse a la DIDA y llamar hasta la misma tesorería, porque en la tesorería le van a decir si por usted el Estado Dominicano pagó porque reunía las condiciones que estipulan la resolución 499-01. Sí, hay otro tema ahí, licenciada, la tediosa dispensa de la Tesorería de la Seguridad Social y el dilema de si los 5,000 pesos que paga el gobierno en fase 2 cotizan para TCS o no. Hay muchas empresas que tienen mucha confusión con este tema y la forma en que la empresa va a pagar por 5,000 pesos que ella no le dio al empleado. ¿Cómo va a cotizar
en ese caso tendría que ponérselo en el salario y yo no le estoy pagando ese salario. ¿Cómo pueden pedir la dispensa y cuál es el mecanismo? Porque a nadie se la aprueban. Bueno, mire, yo lo he escuchado a usted, o sea, lo he escuchado hablar de que ha cogido mucha lucha para que le aprueben una dispensa. Realmente, lo que yo podría es decirle que me escriba, porque hasta ahora, no sé si por suerte, a mí me han aprobado todas las dispensas. Lo que hay es que saber someterla. Por ejemplo, ahora mismo, para que los amables oyentes sepan de lo que estamos hablando, dispensa es una autorización que permite la tesorería para que usted pueda cotizar, ¿verdad?, con empleados que ganan menos del mínimo. Un empleado gana 5,000 pesos, pero el salario mínimo son 10,728, para poner un ejemplo. Si usted quiere cotizar con 5,000, usted debe solicitar una dispensa que se hace virtual por la TCS. La TCS le autoriza que usted registre los 5,000 pesos y que pague por los 5. Pero si no está autorizada, le va a escalonar el salario y le va a cobrar por los 10,728. Ahora bien, hay que ver cuáles pruebas yo suministro para que la tesorería crea en lo que yo estoy alegando. Yo estoy depositando un estado del banco, de la nómina, un cheque cancelado del banco. Yo redacto una instancia donde le explico a la tesorería si es en efectivo que pago, de dónde proviene el dinero. Le anexo una factura con crédito fiscal, un desembolso del banco donde retiro el efectivo. Todo eso, licenciado, hay que considerarlo para que la dispensa sea aprobada conforme a la veracidad que tienen esos documentos que usted deposita. Ahora mismo tenemos una dispensa que es por asunto de pandemia. Una carta motivadora, explicativa, donde le decimos a la tesorería la razón por la cual estamos solicitando. Y si usted tiene empleado en el DGT-9, en fase 1, al otro día se la van a aprobar, pero va a depender de las palabras motivadoras que contenga esta comunicación. Hay que enamorarlo a ellos. Bueno, hay que ir concluyendo porque tenemos que pasar al famoso tema de las AFP. Pero para ir concluyendo esta parte, es importante dejarle a los amigos que nos escuchan y que quizás están suspendidos en fase 1, que no esperen regalía pascual completa. Entonces, esa es la idea principal de todo lo que hemos conversado en esta primera parte. Sin embargo, Yudelka, es importante también que nos enfoquemos un poco en lo que es la AFP y el pedido que se ha estado haciendo desde las calles por el 30%. Adelante, Yudelka. Ok, ustedes quieren escuchar mi opinión, si estoy de claro acuerdo. Que sí, su opinión, porque usted está versada en el tema. Mire, yo soy de opinar que el 30% es imposible que se pueda otorgar. Primero, porque esos fondos ya están invertidos. Esos fondos no están ahí. Ahora bien, lo que sí estoy de acuerdo es que la rentabilidad que han producido esos fondos sirvan para darle una parte a los empleados. O sea, la parte que tiene que ver con su capital, con lo que se ha depositado, con lo que ha caído a su cuenta, yo no recomiendo que se toque, porque eso es algo para el futuro que tenemos todos los que estamos cotizando en la tesorería de la Seguridad Social. Ahora bien, la rentabilidad de esos aportes, que son bien significativos, déjenme decirle, porque ahora mismo las AFP tienen en capital, en patrimonio, mejor dicho, la suma de 576 millones de pesos, 576 mil millones Casi de pesos. 600,000 millones.
576.000 millones. Dentro de esos 576.000 millones está la rentabilidad, lo que se ha ganado, el dinero que hemos aportado, y está la parte del capital. La parte del capital, yo no le recomiendo que se toque, pero la parte que ha ganado ese dinero sí se puede tocar. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a producir esto es que al final, cuando al empleado le toque jubilarse, le va a tocar menos dinero porque tiene menos ganancia, pero le va a tocar como quiera. Pero si le damos el 30%, eso equivale a sacarle una cantidad significativa a esos aportes que están ahí, a ese dinero que está ganado. Entonces, ahora mismo, con 4.193.000 afiliados, 4 millones, ustedes se imaginan, darle el 30% a 4.193.000 afiliados, afectando un dinero que es de él, porque el empleado tiene que saber que ese dinero es de él y que ante la situación que estamos atravesando, es el Estado Dominicano que debe suplirle el problema por el que estamos atravesando ahora mismo. No puedo yo que de mi mismo dinero me lo den para yo gastarlo, aunque sabemos que estamos en una situación difícil. Por eso yo recomiendo que se toque una parte, pero de la ganancia, de las utilidades, de la rentabilidad que ha producido mi dinero que yo deposité en la AFP. De eso sí yo estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, es mi humilde opinión. Nosotros tenemos una rentabilidad significativa, señores. Un 11% aproximadamente de rentabilidad. Eso ahora mismo hay más rentabilidad que el dinero que se ha aportado. ¿Por qué no sacar parte de la rentabilidad para distribuírselo a los empleados? Creo que sería la mejor forma y así no afectaríamos nosotros nuestra economía con tanto dinero en la calle. Y mi propio dinero, dármelo a mí para que yo lo gaste. Dame de lo que yo me gané y déjame el capital que siga trabajando. Eso es negocio. Bueno, sí, licenciada, ahí el tema es que deberían aportar parte de esa rentabilidad las intermediarias que son las administradoras. Pero esa gente no se tocan. Entonces yo no estaría de acuerdo con que se sacrifique el porcentaje nada más de los trabajadores. O sea, las AFP, que son las que más ganan, los intermediarios, deberían sacrificar una parte. Pero para un empleado común, por ejemplo, que gane un sueldo mínimo promedio con 300 cotizaciones, cuando se jubile, cuando se pensione, va a recibir 8.500, 8.300 pesos. El empleado diría, si me dan el 30, voy a recibir 7.000 nada más. Pero la diferencia entre 8.300 y 7.000 es la diferencia entre morirse ahora o morirse después. Entonces, ese es el tema por el cual muchos expertos entienden que debería entregarse la proporción, no del 30, entregarse una proporción en la que haya un sacrificio de los trabajadores, pero también de las AFP. Sí, otra cosa también que los empleados deben tratar de entender por el bien de ellos es que ahora mismo nosotros tenemos una tasa de reemplazo de un 34%. Eso es aportando lo que usted dice. ¿Cuál sería el monto que yo me llevo si me retiro ahora mismo? Tenemos una tasa de reemplazo de un 34%. Eso es prácticamente nada. Bien, prácticamente nada comparado con otros países que se llevan una tasa de reemplazo hasta de un 95%. O sea, casi se llevan su salario completo. Ahora mismo, si el licenciado se quiere retirar ahora mismo y dice, mira, yo no quiero pertenecer, yo quiero que me jubilen, ¿verdad? Porque para yo jubilarme, la ley es clara y dice, tienes que tener 60 años de edad y tienes que tener 360 cotizaciones, aproximadamente 30 años de trabajo ininterrumpido. De esos 30 años, solo han transcurrido unos 17 años, porque la ley
comenzó a implementarse para AFP en el 2003. Al 2020 tenemos 17 años. Yo digo que la tasa de reemplazo ha sido muy bajita, porque si ahora mismo yo quiero calcular con cuánto yo me retiro, yo digo, bueno, yo cotizo con 50, la tasa de reemplazo es un 34, le saco el 34% a mi promedio por 6 meses, ¿y con cuánto yo me voy? Con 16,000 pesos aproximadamente. Yo que estoy acostumbrada a vivir con 50, me llevo 16, ¿qué usted cree que va a pasar? Ahora, la tasa de reemplazo va a ir aumentando porque a medida que me vaya acercando a las 360 cotizaciones, los analistas, ¿verdad? Me van a ir incrementando esa tasa de reemplazo. O sea, que ahora mismo, el gobierno lo que le conviene, o sea, a las AFP le conviene darle una parte de lo que es la rentabilidad, la tasa de rentabilidad que han generado esos fondos, porque de hacerlo con el 30%, tendrían que sacar más de 150,000 millones de pesos de la cuenta de la AFP y no está ese dinero, que es bueno que se sepa, no está, porque está en certificado y en bono. Eso hay que estar claro con eso. Por ende, yo entiendo que debe venir una planificación para que en lo inmediato se pueda paliar la situación de los empleados, dándole una parte de lo que está ganado, de lo que se ha ganado su cuenta de AFP. Una preguntita, licenciada. Ya usted ha dicho que la gente tiene la posibilidad de la pensión a los 60 años de edad y con 360 cuotas. Si una persona fallece antes de ese lapso de tiempo, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, usted se puede ir, por ejemplo, a los 60 años y si no tiene las 360 cotizaciones, le van a devolver todo el dinero, se lo van a devolver si usted entró con más de 45 años al sistema. Ahora, si usted entró con menos de 45 y no logró acumular las 360 cotizaciones, debe esperar los 60 para que le devuelvan un golpe todo o por parte. La pregunta es si esa persona fallece antes de cumplir esas 360 cuotas y los 60 años de vida, ese dinero que ya está ahí acumulado y trabajado, ¿qué destino coge? Claro, ya ahí viene otro tipo de pensión que da la AFP. La AFP da beneficio en 3 tipos de pensión. La pensión por retiro, que era la que estamos hablando ahora, la pensión por sobrevivencia, que es a la que usted se refiere, que ese dinero no se pierde. Ahí el empleado que fallece no tiene que acumular cuotas, como usted dice. Solo debe estar al día en el pago de sus cotizaciones y ya esa pensión se llama por sobrevivencia. Entonces, la pensión se la otorgan al viudo o a la viuda. Y es una de las pensiones, licenciada, que ahora mismo están en el aire. No hay una orientación, no hay una educación. Y las AFP tienen esos 577,000 millones y yo le puedo asegurar que si sacamos datos estadísticos, van más por pensión de sobrevivencia que por otra cosa. ¿Por qué? Porque no se la ponen fácil al viudo o a la viuda para darle ese dinero que le corresponde. Y el viudo en su duelo o la viuda dejan el dinero perdido. Y déjenme decirle que eso se pierde a los 3 años. A los 3 años usted no lo reclama, usted ya la AFP se queda con el dinero del fallecido. Oigan eso, qué bien. Mire, licenciada, y en el caso, por ejemplo, de que no haya un esposo, una esposa, el beneficio es para el hijo, ¿verdad? Sí, claro. Recuerden que de por vida es hasta que se acabe el dinero para el hijo. No, depende. Si el fallecido tenía más de 55 años, si tenía menos de 55 años, hay pensiones vitalicias de por vida. Va a depender de la edad.
Porque yo tenía entendido que al menor, si era menor, le daban la pensión, pero cuando ya era mayor de edad, el dinero se perdía, se quedaba en la AFP. No, recuerden que una pensión la da un dinero que uno tiene acumulado. Ya las pensiones son para los viudos o para los hijos menores de edad y hasta 21 años que demuestre que estudian. Automáticamente el hijo cumple la mayoría de edad, ya la pensión se pierde y no hay devolución de aporte, porque aquí ya el aporte dio lugar a una pensión. ¿Estamos? En ese caso, ¿se podría hacer una transferencia del dinero de la AFP a Hacienda? Que esa es una excelente pregunta. Miren qué pasa. Ustedes saben que cuando iba a entrar la ley 8701 en el 2002, que entró el régimen subsidiado y luego entró el contributivo en el 2003, las AFP se tiraron a la calle a estar en qué AFP tú quieras estar. Muchas personas que ya estaban trabajando antes del 2003 pertenecían a la pensión a la que usted se refiere, que es la pensión que administra Hacienda bajo la ley 1896. Los que estaban bajo este régimen, que era el régimen de reparto, sí debieron migrar al régimen CCI que tenemos ahora mismo. ¿Por qué? Porque si no migran, entonces el dinero que tienen en la AFP de ahora, en la privada, pasan a Hacienda. Y ahí sí la pensión se complica, mi hermana. O sea, que no hay camino, el dinero se pierde. ¿Y el regulador quién defiende a los cotizantes? Bueno, ahí está la DIDA, que debe ¿Dónde? jugar su... la ¿Dónde DIDA, está? miren, que hoy, cuando yo venía en trayecto a la casa, dije, wow, las personas que se quedan viudos o viuda, una de los dos, ustedes saben dónde deben ir para que le hagan toda la gestión de manera gratuita. A la DIDA. Pero cuando van a la AFP le dice, tiene que traerme una declaración jurada. Una declaración jurada cuesta 5,000. Y el viudo que se quedó con deuda, con problemas, dice, pero 5,000 pesos no tengo yo ahora mismo. Y dejan todo en el aire. Licenciada. Señores, ojalá una persona de la DIDA nos escuche. Esa persona deben ser amparadas, deben ser protegidas, porque pasan necesidad. Y ese esposo fallecido, esa esposa, dejó dinero y mucho, porque la rentabilidad de la AFP es buena, señores, muy, muy buena. Mire, licenciada, yo he tenido varios casos como ese, de una señora de un accidente automovilístico que murió y había una pensión de sobrevivencia para el viudo, otra señora que murió el esposo. Y el que está en esa situación frente a la AFP y no constituye abogados para que le eleve la instancia y el pedido y llene los formularios, es imposible que la obtenga, porque la DIDA lo que hace es que te pone a llenar un formulario, lo acumula allá, pero eso tiene que ser un abogado que le dé seguimiento y presione para que la misma se integre. De lo contrario, no hay forma. Y en ambos conseguí que a través del Banco de Reserva le pusieran la pensión de sobrevivencia y todavía le están recibiendo, que en un caso eran como 6 años. Depende la cuota que tenga, los recursos que tenga. Pero si no constituye abogado, eso no se entrega. Y el Sí, abogado totalmente. le cobra un módico 30. Totalmente, porque es lo mismo, ¿verdad? Que el abogado le da seguimiento al caso, pero en la DIDA, usted que tiene que ir para ver cómo va, y si usted no le da seguimiento, es tedioso, sí, tedioso. Entonces, pero de verdad que como una humilde conocedora de esto, de seguridad social, puedo decir que los fondos de las personas que fallecen son incalculables, señores. Estamos hablando de cifras monstruosas, cifras que usted realmente, usted dice, bueno, pero en mi cabeza no cabe esa cantidad, ni en mi celular cabe esa cantidad. Entonces es bueno decirle a los oyentes que si quedan viudos
o viudas, y si no ha pasado 3 años, pues entonces pueden contactar al licenciado, gestionen que ese dinero está ahí. ¿Bien? Licenciado, póngase a la Licenciada, orden, que lo Y llamen. cuando es una unión consensual, que hay que buscar personas que testifiquen como testigos que esa era la esposa o el esposo de vida, que hay que hacer otra documentación también. Usted sabe la cantidad de recursos que se están perdiendo por ese concepto, porque la DIDA no está haciendo su trabajo debidamente. Eso es terrible. Así es. Licenciada, Así es. algo brevemente ahí. En otros países, en otras jurisdicciones, han colapsado los fondos de pensiones. Tenemos varios casos, ¿verdad? Y eso ha llevado a que sea opcional si yo quiero guardar mi dinero en una AFP o si quiero guardarlo en mi cuenta bancaria para yo darme mi pensión yo mismo. Aquí la legislación no permite eso. ¿Estaría usted de acuerdo que en una posible modificación se incluya que sea opcional? Pues claro. Miren, yo estoy de acuerdo que se modifique esa parte, que sea opcional el destino de esos fondos. O sea, opcional quién lo maneje. ¿Estamos? También estoy de acuerdo que ese dinero que yo tengo en esa AFP sirva de aval, de crédito, para si yo quiero coger un préstamo, comprar una vivienda, que el banco me considere ese dinero que yo tengo ahí, ¿qué? Como un activo corriente. Bien, y estoy de acuerdo que cuando yo quiera disponer de esos fondos, solo debo agotar un proceso para que me lo devuelvan, porque son míos, pero debe venir por normativa. Muy bien. Bueno, Bastante claro Muy explícito. el proceso. Muchas gracias, Yudel. Un edificador. Bernardo, gracias también por la ayuda. Yo voy a entregar el guía a Jaime Tomás, que está por ahí. pero Jaime como que está montado en un helicóptero. Nada de eso. Estaba escuchando. Gracias por estar en el patrón de la tarde a ambos. A la licenciada. Gracias a ustedes, licenciada. Muchas gracias. Y a Bernardo por invitarla a ella. Gracias, Jaime. Gracias a usted. Un placer. Seguimos en el patrón de la tarde. Gladia Elisa, te toca a ti, Gladia Elisa. Sí, señor. Y justamente, hablando de esto, pues renunció la directora de la DIDA, que tenía años y más años dirigiendo esa institución. Nelsida Marmolejos, pues renuncia de la DIDA. Ella se la iban a llevar Yudel, que antes que te vaya, le correspondía que la suspendieran, que la cancelaran, o es un asunto voluntario a la salida de Nelsida Marmolejos? O una pensión, porque estaban dando mucha pensión importante. También. ¿No? Sí, habría que ver el motivo, ¿verdad? Porque si es un funcionario de carrera, ustedes saben que es imposible tocarlo. Vamos a ver si fue por una pensión, vamos a ver si llegaron a un acuerdo. Habría que ver las razones, porque cuando es un administrador ya que fue asignado, ¿verdad? Por concurso, pues no se puede tocar, al menos que la DIDA se quite o se traslade a otro lugar o se cierre. Y no fue el caso aquí de haber cerrado la DIDA. Entonces, yo lo que entiendo es que habría que ver si las razones fue por lo que dice el licenciado, una pensión, o por unanimidad de ella en este caso. Ok.